directores de las distintas instituciones, ya que estamos a puertas de lo que va a ser el especial, justamente de colegios más prestigiosos del Paraguay. Y estamos en comunicación con el señor Hugo Penayo, él es director general del Colegio Internacional, otra institución bastante emblemática de nuestro país, que ha justamente venido trabajando hace muchísimo tiempo en la formación de cuadros, tanto de hombres y mujeres, que por supuesto han tenido una incidencia muy importante y lo siguen teniendo en nuestro país. Don Hugo, gracias por su tiempo con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. Por favor, estamos bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por dar a conocer, digamos, todo lo que se puede hacer a favor de los chicos, de la formación, de la educación. Justamente en relación a eso, hay una cuestión importante que me parece Hacer un vital, poco hacer un un poco un balance de balance cómo de está cómo la está la educación educación. y cómo ha venido transitando también este desarrollo, aparte de incluir también en el análisis el elemento de la pandemia, ¿no? Una cuestión que ha marcado justamente el hecho de también una suerte de revisión de cómo ha dejado la educación el tema de la pandemia, ¿no? Totalmente. Yo creo que la pandemia nos obligó, nos exigió a direccionar los énfasis de la educación en ciertos puntos, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahora. Eh, Creo que conocemos los pilares de la educación que habla de aprender a conocer, aprender a hacer, pero creo que esos pilares de aprender a vivir juntos y aprender a hacer son los énfasis que nos desafían en este tiempo. Cuando hablamos un poco del Colegio Internacional y si podemos hacer una referencia, Mencionar para mucha gente que tal vez no conoce la historia del Colegio Internacional, don Hugo. Bueno, el Colegio Internacional, como ustedes saben, o bueno, es sabido, su historia ha apuntado siempre desde 1920, ¿verdad? Nosotros en el 2020, nuestro aniversario de 100 años, que entre comillas, se frustró por el tema de la pandemia, pero no, lo direccionamos hacia otras actividades. Llegamos al Chaco, llegamos al Chaco con agua, con alimentos, y bueno, de esa manera creímos importante celebrar los 100 años. La historia del Inter ha sido siempre de buscar algo más, de buscar algo más, de buscar la educación integral. Cuando hablamos de educación integral, sabemos que nos estamos refiriendo a los valores, a los principios, a sumar a lo académico, a sumar a los saberes, aquellas habilidades blandas que nos permiten ser mejores personas e incursionar positivamente en la sociedad, ¿verdad? Por ahí un poco vamos. y justamente Esto tiene un carácter religioso también en el Colegio Internacional, ¿no? Sí, religioso, no sé si la palabra es religioso, pero sí de considerar la fe como un punto importante en la educación integral. Un punto muy importante. Nosotros tomamos como ejemplo el crecimiento de Jesús, pero no de una forma religiosa, abierta, consciente. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía socialmente y crecía espiritualmente. Y creemos que ese es el crecimiento equilibrado del ser humano, crecer físicamente, crecer mentalmente, socialmente y espiritualmente. Entonces la fe está bien presente en toda nuestra intervención pedagógica. la otra cuestión también, hablemos un El poco. desafío de este año 2023, ¿cuáles serían las novedades que podemos justamente comentar desde el Colegio Internacional? Bueno, novedades. Como decíamos, el encierro, la pandemia, eh, trajo a los chicos, trajo a los jóvenes y a las familias con un fuerte deseo, ganas, fuerzas acumuladas, que hay que recuperar eso. No se ha recuperado todavía en el 2022, fue el año más difícil que hemos tenido después de una modalidad virtual totalmente y después híbrida, semipresencial. Incorporamos, digamos, nos metimos nuevamente en lo presencial y nos dimos cuenta de cuánta falta hace esa práctica de la convivencia, de la interacción, del estar juntos, y esas habilidades sociales hay que recuperar. Así que el 2023 va a seguir siendo, digamos, un año en que queremos recuperar eso. Obviamente nosotros tenemos un lema que es liderando en integridad y amor, buscando a Dios, pero por supuesto, el trabajo en las aulas, lo académico nunca ha de ser descuidado, lo otro va a ir complementando, sumando y fortaleciendo. Ese va a ser nuestro énfasis. Las academias en donde los chicos eligen, la academia de ciencia, de historia, de debates, de inglés, de arte, de plástica,
esas academias donde los chicos son actividades extracurriculares, donde el chico elige dónde ir, se mezclan los grados, los cursos. Eso es muy enriquecedor para nosotros y vamos a seguir poniendo fuerza en eso. Me imagino que sí, aparte Me de... dio pie para preguntarle el tema de la calidad educativa. Eso es uno de los pilares también muy importantes del Colegio Internacional, ¿no? Por supuesto, la calidad educativa, la formación de los docentes, va a ser siempre algo de no descuidar. Todo lo otro complementa esta calidad educativa que sabemos que es lo principal, es el desafío primero que se tiene en la institución educativa. Y cuando hablamos justamente De los docentes también, me imagino que cuando hacen un reclutamiento buscan a lo mejor de lo mejor, ¿no? En materia de los docentes. Debe ser así, debe ser así. Y recordemos que cuando hablamos de lo mejor, disculpe que sea reiterativo, pero va a ser la formación académica que tenga el docente, la formación profesional y la formación también de empatía, de llegar al alumno, de esas habilidades sociales que hay un dicho que dice, me contratan por mis títulos y me echan por mi carácter, dice, me despiden por mi carácter. Debe existir esa combinación de que estoy preparado, estoy formado, pero al mismo tiempo sé llegar, sé crear vínculos, sé crear puentes para que eso que sé pueda, digamos, hacer una transformación tanto en el alumno como al maestro mismo, porque la educación es circular, ¿verdad? esa es una cuestión también. Lleva justamente a la reflexión sobre el tema de la necesidad de hacer hincapié en los puntos de las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades sociales son demasiado importantes, más todavía después de la pandemia, creo que es nuestro primer desafío. Los equipos técnicos de las instituciones son los que más trabajaron en estos tiempos, ver un poco el mundo interior de la persona, ¿verdad? Director, si tuviese que Un hablar... poco de lo que es la esencia que define al colegio, ¿qué diría? Bueno, la esencia, justamente anoté 5 cosas. Creo que la esencia del Inter es el deporte, es el arte, es la ciencia, es el liderazgo y la fe. Cuando hablamos del liderazgo, me refiero al liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio. No el liderazgo de una posición, de una jerarquía, una influencia de poder, sino una influencia hacia la solidaridad, hacia el servicio. Creo que esa es la esencia del Inter y caminamos hacia ahí. Los primeros misioneros que llegaron al país dieron todo en eso, de servir. De hecho, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién quiere ser el más grande acá? Dice, el más grande va a ser aquel que sirve, aquel que es solidario, aquel que es sensible, ¿verdad? Y de ninguna manera estoy enmarcándome en el punto religioso, sino que el ser humano que crece, que se realiza en contacto y en comunicación con el otro ser humano, ¿verdad? Director, la otra cuestión también Es que... importante, hablando justamente sobre las diferencias, muchos plantean de que la antigua currícula de los que han vivido antes de la reforma, incluso hay una suerte de nostalgia en muchos de los casos, ¿no? Y de padres que dicen, lo anterior era mucho mejor de lo actual, pero usted que vive en el día a día con la creación justamente de esos talentos en los niños y niñas y adolescentes, ¿cómo podría explicar un poco las diferencias? También haciendo entender de que lo nuevo o lo que tenemos actualmente es una cuestión muy interesante también para el mundo que vivimos. Bueno, ese es un punto muy interesante. Siempre decimos que el tiempo pasado fue mejor, pero creo que no, porque el tiempo presente se puede transformar. El pasado ya no, pero sí lo tenemos que usar como para aprender, para tomarlo como una base, como un pilar, subirnos en eso y mirar proyectarnos más adelante. Hoy en día el tiempo es totalmente diferente y exigen otras intervenciones. Los distractores que tienen los chicos hoy es inmenso, es grande, es fuerte. Y hay que luchar contra eso para que ellos puedan encontrar buenas prioridades, enfocarse, centralizar su atención y decidir lo que le va a permitir crecer, ¿verdad? Y también se habla en educación, se habla del conductismo de antes, de la educación bancaria de antes y la educación constructivista hoy.
socioconstructivista, humanista, cristiana, pero nunca la educación va a ser puramente de una forma, ¿verdad? Hay una mezcla, hay un ensamble, hay un equilibrio que hay que, el docente debe ser artista en eso, debe saber, debe interpretar el momento y debe intervenir de esa forma. Por último, y agradeciendo mucho su tiempo, director, Estamos justamente con el director Hugo Penayo, director general del Colegio Internacional, y hablando justamente sobre este especial de los colegios en nuestro país. ¿Por qué es importante un ranking, director? Tal vez algunos dicen, sí, nos parece que es una cuestión que pueda incidir un poco en la opinión pública, pero desde su perspectiva, tal vez un ranking pueda ayudar justamente al mejoramiento de esa calidad en las instituciones, ¿no? Sí, puede ayudar, pero digamos, no creo que tenga que ser el primer punto a buscar, ¿verdad? Lo que se da, lo que uno entrega, propiamente va a llevar la fuerza de dar el mensaje o la esencia de la institución, ¿verdad? Y nosotros, obviamente, tenemos una de las fuerzas que tiene el Inter, es la familia de los exalumnos. Conocen, aman, tienen la pasión y son los que están constantemente, son los que están velando porque el colegio haga un buen trabajo, se suman a eso, se suman y esa es una fuerza grande que tiene el Inter también los exalumnos. Constantemente están ahí cerca, ofreciéndose y entregando lo que han recibido en el Inter, siempre tienen el deseo de volver a esa institución y lo hacen y encontramos mucha fuerza en la familia del Inter, los exalumnos también. y lo hacen también a través de sus hijos, ¿no? Totalmente, sí, el 70%, 70 o más por ciento del alumnado del Inter son de exalumnos. Y que luego vuelven a apostar con sus... También en la institución, y me imagino que otras personas también ven esta como una posibilidad. ¿Cuál sería su mensaje para este año académico que está por arrancar, director? Bueno, el mensaje es de que los profesores, por supuesto, traspasemos los cuadernos, lleguemos al corazón de los chicos, seamos íntegros, sabemos que todos aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos y seamos ejemplos, unámonos, familia, hagamos un equipo, familia, docente, también el Ministerio de Educación que se sume y hagamos algo bueno por los chicos, ¿verdad? Las familias que se fortalezcan y que complementemos las fuerzas, docentes y familias, en pro del niño que está creciendo y se está formando. Qué interesante, y rescato de eso porque en realidad la comunidad educativa no son... Solamente los docentes ni directivos de una institución, sino que son todos, incluyendo a los padres y a los chicos. Totalmente, es un equipo que no hay que disgregar. Director, muchas gracias por su tiempo, un placer conversar con usted. A ustedes, un placer también. Saludos. No, gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa, enseguida sigan con nosotros, continuamos con más informaciones.